angular por el desplazamiento relativo, o si quieren, en términos de periodo, 2pi sobre el periodo por el desplazamiento relativo. Definimos el espectro de la pseudoaceleración total, aceleración absoluta, o sea, este es el máximo de la aceleración relativa más la aceleración del terreno, como omega cuadrado por d, o en términos de periodo, a es igual a 2pi sobre t al cuadrado por el espectro del desplazamiento relativo. Ahora bien, estas son dos definiciones para B y para A, pero se puede demostrar que esta aceleración A se aproxima a la verdadera aceleración de la estructura, aceleración total de la estructura, especialmente para estructuras de amortiguamiento bajo, que son los casos que usualmente nos interesan. Se le llama espectro de pseudoaceleración porque no es exactamente la aceleración total, sino una aproximación a la misma. En las normas de diseño se le llama esto espectro de aceleración y no se establece mayor diferencia entre si es pseudo o si no lo es. Si graficamos esos espectros, lucirían de la siguiente manera. El espectro del desplazamiento relativo que ya mostramos, el espectro de la velocidad relativa y el espectro de la aceleración total. Notamos que para periodos de vibración muy pequeños, o sea, estructuras muy rígidas, el espectro del desplazamiento relativo tiende a cero, simplemente porque el desplazamiento relativo es cero por ser la estructura infinitamente rígida para periodo cero. Ahora, lo mismo ocurre con la velocidad relativa, pero la aceleración total tiende para este periodo cero a la aceleración del terreno. Simplemente es una estructura muy rígida, su deformación relativa tiende a cero, la masa se mueve al unísono, igual que el terreno, y la aceleración del terreno es igual a la aceleración de la masa. En el otro extremo, para periodos muy largos, significa estructuras muy flexibles, rigidez muy baja, y la aceleración de la estructura tiende a disminuir y tendería a cero para periodos muy grandes, mientras que para estos periodos muy grandes el desplazamiento de la estructura, desplazamiento relativo, tendería al desplazamiento del terreno. Estos espectros se pueden representar en una sola figura, porque veamos, ellos están conectados entre sí. Basta con que conozcamos el espectro de desplazamiento e inmediatamente podemos calcular el espectro de aceleraciones, simplemente multiplicando por 2pi sobre el periodo al cuadrado. Y a la inversa, si conocemos el espectro de aceleración, podemos despejar de aquí el espectro de desplazamiento. Ellos están conectados entonces de esta manera que pueden ser expresados en una misma figura. Y algunas normas tienen formatos como este, donde en la misma figura se puede leer el eje de velocidad, un eje de aceleración a 45 grados, un eje de desplazamiento relativo a 45 grados, que tiene pendiente positiva, y por supuesto el periodo de vibración en las abscisas. O sea que un punto en esta curva espectral, para el periodo de 2 segundos, podemos leer la velocidad relativa 23,5, podemos leer la aceleración 0,19 g o podemos leer el desplazamiento relativo 7,47. Para el centro tenemos este resultado. Como ven, aquí hay varias curvas, 1, 2, 3, 4, 5 curvas, cada una de ellas corresponde a un valor de amortiguamiento, desde 0 hasta 20%. Obviamente, la de 20% es la curva más baja,
la de 0 es la curva más alta. Este tipo de formato logarítmico nos permite ver con más facilidad la zona de periodos muy cortos o la zona de periodos muy largos, desde 2 centésimas de segundo hasta 50 segundos. En esta zona están edificaciones muy rígidas. En esta zona están edificaciones o construcciones muy flexibles, como algunos puentes colgantes. Apreciamos entonces cómo el efecto del amortiguamiento es más importante en cuanto a reducir la respuesta estructural en la zona de periodos intermedios. Tiene mucho menos efectos para periodos largos o para periodos muy cortos. Y notamos también en este gráfico cómo para periodos largos todas las curvas se unen hacia el desplazamiento del terreno. En este caso un valor cercano a lo que podamos leer aquí, 5 y algo, ¿no? Mientras que para periodos muy cortos todas las curvas tienden a unirse hacia la aceleración del terreno, como habíamos argumentado antes. También podemos graficar el espectro de desplazamientos. Es el que mostramos a continuación. Desplazamiento contra periodo para diversos valores de amortiguamiento. De nuevo usamos formatos logarítmicos para mostrar con más amplitud los rangos de variaciones. Aquí notamos, por ejemplo, de nuevo como para periodos muy largos todas las curvas se unen a un valor que es el desplazamiento del terreno. Y notamos también el carácter creciente continuo de las curvas en la medida que el periodo está aumentando. O sea, aquí podemos fácilmente identificar una tendencia. En la medida que el periodo, que la estructura es más flexible, la estructura se desplaza más. Con la excepción de ya estructuras muy flexibles, 20 segundos, donde hay una reducción hacia el desplazamiento del terreno. ¿Cómo se compara la respuesta ante un movimiento sísmico con la respuesta ante un movimiento armónico que habíamos estudiado previamente? Aquí están, estas figuras ya las hemos mostrado antes, pero ahora las traemos para comparación. La respuesta, en este caso la aceleración total para un movimiento armónico dividida entre la aceleración del terreno era esta, una fuerte amplificación en la zona de resonancia, mientras que la aceleración espectral, la aceleración de la masa para un movimiento sísmico, el centro, es una función más irregular, más desordenada y que no amplifica tanto, por supuesto. Aquí pudiéramos calcular una amplificación promedio tomando una media de estos picos. Tomamos esa aceleración A y la dividimos entre la aceleración del terreno, que es la que corresponde para periodo cero, y notaríamos que para este amortiguamiento pequeño de 2%, la amplificación es del orden de 3. En otras palabras, las estructuras experimentan aceleraciones del orden de 3 veces la máxima aceleración del terreno. En término medio, sería la máxima amplificación, porque fuera de esta zona, más bien las estructuras tienen una aceleración que inclusive es menor que la del terreno, pero la máxima amplificación no pasa de 3. En el caso de movimientos armónicos, ya sabemos que la amplificación es mucho mayor, pero esa amplificación está restringida en una zona muy estrecha porque el amortiguamiento es pequeño. En la medida que el amortiguamiento aumenta, estas curvas tenderían a ensancharse un poco más. Pero veamos aquí la curva de 2%, no está indicada, pero eso equivaldría a una amplificación del orden de 25. O sea que una amplificación aproximadamente 8 veces mayor a la que se genera por un movimiento sísmico como el del centro, típico que tiene un amplio contenido frecuencial. O sea, de tal manera que los sismos que se aproximen a armónicos pueden ser muy destructivos
en si las estructuras están en esta banda de frecuencias. El caso de México es un caso de un movimiento sísmico cuasi armónico. Vamos a mostrar cómo son estos acelerogramas registrados en Ciudad de México. El año de 1985 fue un evento sísmico de gran magnitud, 8,1, a 400 kilómetros de distancia estaba la Ciudad de México. Y este registro, el de arriba, de gran amplitud, corresponde a suelos blandos que tienen un espesor de sedimentos del orden de 1000 metros de profundidad. Estamos viendo la aceleración entonces en el tope de estos sedimentos contra el tiempo, y notamos que es un movimiento bastante armonizado. Notamos un periodo característico que es del orden de, podemos determinarlo acá, pero es del orden de 2 segundos, con una aceleración que llega a ser eh, 168 centímetros por segundo cuadrado, o sea que equivale aproximadamente a 0,17 G. En cambio, este registro de más abajo corresponde a un registro obtenido sobre roca en la misma Ciudad de México a los mismos 400 kilómetros de distancia, pero notamos que la aceleración máxima es del orden de 35 centímetros sobre segundo cuadrado, o sea, una reducción sustancial con el valor anterior, ¿no? Esto es cerca de 3%, 4% de G contra 17% de G, una diferencia de casi 4 o más de amplificación de la roca a el suelo blando. Si vemos los espectros, notamos entonces que el registro en suelo blando tiene una fuerte amplificación en la zona cercana a los 2 segundos, mientras que el espectro correspondiente al registro sobre roca tiene aceleraciones significativamente menores. Vemos para periodo cero, en este espectro de aceleraciones, notamos, podemos leer la aceleración del terreno, ¿verdad? Ya comentamos unos 3-4% de G, 17% de G, pero estas dos curvas se separan todavía más en la zona de resonancia correspondiente al terreno blando. De tal manera que ese efecto desfavorable de los movimientos cuasi armónicos se puso de manifiesto terriblemente en este evento sísmico de Ciudad de México del año 85, en todas aquellas edificaciones que estaban sobre este terreno blando, puesto que hubo miles de edificios con periodos comprendidos en esta zona, periodos altos, edificios de más de 10 pisos que fueron destruidos por este movimiento sísmico, y la razón más importante de esta destrucción fue en este efecto de resonancia que ocurre entre la estructura y el movimiento en la base. Los espectros ustedes pueden calcularlos con cualquiera de estos programas que se pueden descargar libremente de internet. Este programa ha sido desarrollado en América del Norte, NonLink. Este proviene, Seismosignal proviene de um, Europa, y con ellos es posible calcular espectros no solo de sistemas elásticos, también de sistemas inelásticos para cualquier acelerograma que, que tengan disponible. Estos son los espectros que hemos estudiado hasta ahora, son los espectros para un movimiento sísmico. De allí la razón de que estos espectros tengan ese carácter irregular. Para efectos de diseño, las normas trabajan con espectros suavizados, provenientes de hacer estadística con muchos acelerogramas, con muchos espectros. Muestro aquí los espectros de la norma venezolana. Aquí mostramos la aceleración A sub D
que no es más que la aceleración espectral dividida entre la aceleración de gravedad contra el periodo de vibración, para tres condiciones de suelo: S1, terreno firme, duro, roca; S3 es el terreno más blando; y S2 es un caso intermedio, destacando entonces cómo los espectros en terreno blando se desplazan hacia la derecha, hacia la zona de periodos mayores, en concordancia con el conocimiento que acabamos de discutir sobre los movimientos sísmicos. Una aplicación del uso de espectros para el cálculo estructural, para el diseño de nuevas estructuras o para la evaluación de estructuras existentes, la mostramos en esta lámina. Supongamos que este es nuestro problema dinámico. Hemos sometido esta estructura de un grado de libertad a un movimiento en su base y hemos resuelto el problema dinámico, y tenemos aquí el desplazamiento de la estructura. Tenemos el desplazamiento máximo de esta estructura, que ya sabemos que es el desplazamiento espectral. Vamos a convertir este problema dinámico en un problema estático. O sea, ponemos la base fija y nos preguntamos qué fuerza hay que aplicar para que esta estructura se desplace lo mismo que el máximo desplazamiento dinámico. Si aplicamos esa fuerza en forma estática, esa fuerza la llamamos fuerza estática equivalente. Bueno, la respuesta es inmediata. Si este es el desplazamiento de una estructura, desplazamiento estático, la fuerza equivalente no es más que K, su rigidez lateral, por U máximo. Ahora bien, recordemos que U máximo por definición es el desplazamiento espectral, y además que K en función de la frecuencia del sistema es m por omega cuadrado. Pero omega cuadrado por d es la aceleración espectral, la cual podemos expresarla multiplicando y dividiendo por g como el peso por el coeficiente de aceleración espectral, que es lo que nos suelen dar las normas de diseño. Entonces, hemos concluido que la fuerza estática equivalente a una fuerza para el diseño de estructuras o para evaluar estructuras existentes es el producto de la masa por la aceleración total. O en forma dimensional, esa fuerza entre el peso de la estructura es igual a el coeficiente de aceleración espectral, o los llamados espectros de diseño en las normas. Veamos un ejemplo. Este es el puente que ya le calculamos el periodo de vibración en la parte A de este tema 1. Es un puente que se puede desplazar en dirección longitudinal y tiene una rigidez igual a 442 toneladas por centímetro, tiene un peso de 3.141 toneladas y el periodo lo hemos calculado y es igual a 0,535 segundos. Supongamos ahora que ese puente está sometido a un sismo horizontal en su base, el cual está dado por el espectro de diseño definido en la norma de Venezuela para una zona de alta amenaza sísmica, un grupo determinado y para unas condiciones de suelo que en este caso corresponden a suelo de dureza intermedia. Estamos por supuesto considerando respuesta elástica R igual a 1, de tal manera que el espectro es el indicado, y con el valor del periodo de vibración de la estructura 0,535 segundos entramos en el espectro y leemos 0,78, A sub D 0,78. Por tanto, la fuerza sísmica que actúa sobre ese puente es el producto de A sub D por el peso, lo cual nos da 2.450 toneladas. El desplazamiento podemos calcularlo de dos maneras alternativas. La fuerza
entre la rigidez, y eso nos da 5,55 centímetros, o como desplazamiento espectral, la aceleración espectral entre el cuadrado de la frecuencia natural. La frecuencia natural es 2pi sobre el período y la aceleración es el coeficiente de aceleración del espectro de diseño multiplicado por la aceleración de gravedad, que aquí la adoptamos como 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Eso nos da 5,54 centímetros. Por razones de redondeo no hay una coincidencia perfecta, pero evidentemente es el mismo procedimiento para calcular el desplazamiento. Por tanto, hemos encontrado que ese viaducto está sometido a una fuerza de 2.450 toneladas y se desplaza 5,54 centímetros cuando está sometido a ese movimiento sísmico en esa zona de elevada amenaza sísmica de Venezuela. Si queremos calcular las fuerzas internas en cualquiera de estas columnas, es muy fácil porque al conocer lo que se desplaza la columna, podemos calcular sus fuerzas internas. Recordemos nuestras hipótesis de partida. Esta columna está empotrada en su base y tampoco puede rotar en el tope, porque hemos supuesto que el tablero es bastante más rígida que la columna, de tal manera que podemos calcular los momentos flectores en la columna arriba y abajo como 6EI entre h cuadrado multiplicado por el desplazamiento máximo. Todos estos valores ya los tenemos, EI y H de la presentación en la parte 1, parte tema 1, parte A, y el desplazamiento en la lámina anterior, con lo cual obtenemos un momento flector de 1551,81 toneladas metro. El momento flector es igual arriba y abajo. Eh, por equilibrio de esta columna podemos calcular los cortantes como 2m entre h y eso nos da 408,37 toneladas. Recordemos que en este puente hay un pórtico transversal aquí con 3 columnas que se repite en esta posición, de tal manera que son 6 columnas y eso nos permite hacer una verificación de equilibrio global. 6 columnas, todas toman el mismo cortante, 6 por 408,37 debe ser igual a la fuerza neta total actuando sobre el puente que calculamos previamente. Efectivamente, esto da 2.450 toneladas, con lo cual comprobamos el cálculo de la respuesta sísmica de este puente.